Santoral, invitados, temas de formación e información, música, noticias y más. Solo en Tejiendo Esperanzas. Diócesis de Valle de Chalco. El rostro humano en tus oídos. Bienvenidos. Un cordial saludo, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto estar en este día con ustedes. Vamos a tener un tema interesantísimo sobre la Sagrada Escritura. Estamos en el mes de la Biblia, pero no me quiero alargar. Primero que nada, quiero dar las gracias a quienes nos siguen por Facebook a través de la página de la Diócesis de la provincia de Tlalnepantla, Flor y Canto y Pastoral Creativa, pero a todos los que nos están escuchando en este momento. Primero que nada quiero abordar el santoral, porque hoy me resulta interesantísimo por varios momentos, por varias situaciones. Aquí está de antemano, ¿sí? Saludo a mi padre Eugenio, ya lo saludaré en vivo y a todo color, pero es que también quiero que me ayude porque de verdad hoy son tantos los santos en el mes de septiembre que no puedo hablar solo de esto. Por ejemplo, 22 de septiembre, santos niños Cristóbal, Antonio y Juan, mártires de Tlaxcala. Yo casi te diría, padre, estás por acá, yo sé que no te ven, pero estás aquí. Padre, ¿qué te dicen los niños de Tlaxcala? Lo primero que te viene a la mente con los 3 niños mártires de Tlaxcala. Sí, tuvimos la gracia, el padre Juan y su servidor, de estudiar en el seminario de Tlaxcala, y está muy cerca a la santidad de los niños mártires, Cristóbal, Antonio y Juan. Como seminaristas tuvimos la oportunidad también de hacer en la feria del seminario siempre alusión. A mí me tocó algún año hacer hacer la de Cristobalito. Y pues, ¿qué me dice? Pues cómo los misioneros llegando aquí se acercan a los niños y les piden que ellos sean los que los guíen, los que les ayuden a traducir, los que les enseñen las tradiciones, y esto les ayudó muchísimo, ya que los niños pues siempre son muy creativos, muy nobles, los ayudaron mucho. Cristobalito pues martirizado por su propio padre Axotencatl, Antonio y Juan, que se iban con los misioneros, los frailes dominicos, sí. Eran guías que ahí en el camino hacia Oaxaca son martirizados en Coatinchán, Puebla. Y fíjate, tú tienes la gran fortuna de que una de las pinturas importantísimas sobre este martirio, esta santidad, pues la tienes en tu parroquia, padre. ¿Qué nos puedes decir así brevísimamente de esa pintura, padre? Sí, de hecho esta pintura donde da el testimonio del martirio fue muy importante en el proceso de beatificación y canonización. Fue un documento importantísimo donde se tiene noticia ya desde el siglo XVIII de este martirio, y cuando fue el proceso de beatificación y canonización, pues esta pintura, este mural que está ahí en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Unosumba, pues fue muy importante. O sea que tenemos una razón más para ir a Usumba, padre. Sí, nada más para ver esa pintura tan importante en la historia de nuestra fe, porque yo quiero, por eso digo, hoy no acabamos tanto nada más hablando de los santos que nos tocan en este mes de septiembre. A mí me gusta decir, para resumir, los niños mártires de Tlaxcala son los primeros santos y mártires de México y de América, ¿sí? De México y de América, y con eso decimos todo. Sí, pues inmediatamente después de la llegada de los frailes franciscanos, pues ellos son martirizados y dan testimonio de la fe y del amor que nuestros niños en ese momento conocieron del anuncio del evangelio que dan los frailes franciscanos. Y casi también se tendría que decir alguna cosa que recuerdes de San Pío de Pietrelcina, padre, 23 de septiembre. ¿Por qué te lo pregunto? Porque cuando yo era seminarista, el padre Eugenio es casi unos 6, 7 años más, 6, ¿verdad? Más de toda la formación, más que yo. Y bueno, yo recuerdo cuando era
muchachillo de secundaria y todo eso, se veía como que al Padre Pío, había como que cierta reticencia, porque se creía, no sé, todavía se tenía que estudiar mucho, algunos creían que había exagerado demasiado, que tenía los estigmas, que a lo mejor no era una cosa, o un hombre de Dios verdaderamente, no sé, ¿tú cómo viviste esa devoción en ese momento, padre? ¿Te acordarás de algo? Sí, en ese momento todavía pues era muy fresca su muerte, había muerto en el 68, yo entré al seminario en el 77, era reciente. Y yo en el 79. Y entonces tenía poco tiempo. Sí, lo de los estigmas y también con algunas anécdotas de que él como confesor en cierto momento había rechazado a algunos copenitentes cuando ellos no se arrepentían de corazón, cosa que algunos se les olvidaba, entonces lo trataban al Padre Pío como una figura no tan rigorista, ortodoxa. Exactamente, no muy ortodoxa, rigorista. Por eso mejor lo hacían a un lado y casi no. Sí se hablaba, pero no sé, como en cuanto a su santidad. Había cierto óbice, cierto pero, ¿verdad? ¿Te acordarás? Sí se le ponía ciertos peros, pero ya el Papa San Juan Pablo II, y ahora lo tenemos un gran santazo, para que vean todo lo que tienen que pasar los santos en vida, sobre todo, ya en gloria, pues que el Señor es su heredad, pero verdaderamente la pasan difícil. Y bueno, para no alargarnos tanto, 24 Nuestra Señora de la Merced, 26 Santos Cosme y Damián, mártires, sí, exactamente. 27 San Vicente de Paúl. Aquí me alargaría yo todo el tiempo que falta, porque mi primer parroquia, lo digo con todo corazón y emoción, fue Parroquia de la Medalla Milagrosa, colonia impulsora, sí, a la que sigo queriendo y que sigo diciendo que fue la que me formó como párroco, y que le mando un cordialísimo saludo con todo mi corazón. La espiritualidad vicentina para mí, padre, verdaderamente es algo grandioso. Y es más, yo así te lo digo en corto, yo no sabía cuánto, no sé si te has puesto a reflexionar tú aquí al vuelo, te digo yo, cuánto nuestra diócesis de Neza, en ese momento, padre, cuando éramos de la diócesis de Neza, y entonces actualmente, cuánto le debe a los vicentinos a la espiritualidad vicentina. Yo no me había puesto a pensar cuántas parroquias atendían los vicentinos en ese tiempo, padre. Sí, casi no conocíamos su obra, por ejemplo, ahí en la Impulsora. Se conocía un poco más aquí en La Perla. En La Perla, que ahí está la parroquia de San Vicente de Paúl, más ahí en La Perla. Pero sí, como dices, justamente no se ha dimensionado todo lo que ellos han hecho por nuestra comunidad diocesana en ese tiempo de Neza, que también pertenece. Y fíjate, te interrumpo porque hay varias parroquias. Yo estando ahí en la Impulsora, tenía que ir a convivir, me llevaban ellos a algunas parroquias en Ecatepec. Varias parroquias en la Ciudad de México, en la Narvarte, famosísima, esa bellísima iglesia. Varias parroquias en esa, y vete a saber en cuántos lados más. Así que para mí San Vicente de Paúl, además que esto no lo digo yo, lo dice la historia, es tal vez el que por primera vez de forma eficiente, estructurada, ¿sí?, organizada, la caridad, la misericordia, de una forma verdaderamente orgánica y estructurada. Y podríamos decir tantas cosas, pero 27 también es el Día Mundial del Turismo, el 29 Santos Arcángel Rafael, Miguel Gabriel, pues ahí entra mi padre Eugenio también, pues, es tu santo, padre. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mi segundo nombre es Rafael, Medicina de Dios. Exacto. Sobre todo en la Sagrada Biblia, en el libro de Tobías, nos muestra cómo es el peregrino que acompaña a Tobías y después le da remedio para sanar a su papá Tobit. Por eso San Rafael es medicina de Dios. Y además que no se te olvide que tú eres de Panoaya, padre. También Los paisanitos que tienen su capillita de San Miguel. Ahí en San Miguel, Ahí en el barrio de San Miguel, de San Miguel, en la hacienda de Panoaya. Exactamente. Y ahí
es nuestro patrón. O sea que del tú barrio. sí tienes mucho que ver con los santos Arcángeles. que ni qué. Y bueno, 30, San Jerónimo, que es el que hoy nos reúne, que nos mueve, porque vamos a decir un poquito algo de él. Pero yo sí, adelantando, bueno, muchísimo, yo creo que adelante lo decimos mejor, me reservo para hablar de San Jerónimo como presbítero, como doctor de la iglesia, es con quien se cierra el mes de septiembre, con San Jerónimo, el grande maestro de la Sagrada Escritura. Y bueno, no quiero, ya nos alargamos un poquito, pero decir rápidamente los aniversarios sacerdotales. Si me ayudas, padre, ahí están los aniversarios sacerdotales, acompáñame. Sí, en cuanto a los aniversarios, tenemos al padre Miguel Ramírez Preciado de los Padres Dominicos, el día 25, su aniversario de ordenación. Y tenemos también el cumpleaños, el 22, Joan Roberto Reyes, Austria, que el nombre no me suena mucho, pero seguramente es por nuestros padres, Los de teatinos San de Rafael, San- ¿verdad? Sí. De los teatinos, un cordial saludo para él. Cumpleaños también para el padre Noé Aguirre González. ¿Cuántos cumplirá, padre? No, ya no balconear. 83. 83. El padre Eugenio sí sabe cuántos cumple el padre Noé. Muchas felicidades por sus ya cumplidos 83 años. El 26, o sea, hoy, ¿verdad, padre? Sí. Francisco Andrade Tavares. ¿Quién es el padre Francisco? No me suena por nombre, padre, perdón. Ahorita está lleno Zumba conmigo. Ah, Es padre el Francisco, Vicentino. Sí. Lo saludamos al padre Es su Francisco, cumpleaños. que hoy es su cumpleaños. El 27, José Refugio Méndez Gallegos, que con él ya también he platicado con el padre Eugenio. Yo en puerta tengo, espero que no nos llegue otras cosas y dejemos de hacer una pequeña entrevista al padre Refugio Méndez Gallegos, porque pues yo creo que el padre, por diferentes razones más, es importante es el primer sacerdote ordenado como diócesis de Neza. ¿Me equivoco, padre? Bueno, realmente fue el segundo, el primero fue el padre Jesús Campos Solís. ¿Ah, sí? El padre Jesús Campos. Fíjate que yo siempre pongo al padre Cuco. Él se ordenó el 8 de septiembre y el padre Cuco se ordenó en los pocos meses, el 25 de abril, allá en Amecameca. Y que quede claro que el padre Eugenio lo sabe muy bien. Primero que nada porque a él no se le olvidan las cosas como a mí, y segundo porque él es de Ameca, y en ese momento los dos padres casi, el neosacerdote primero y segundo, eran vicarios de la parroquia de la Asunción Amecameca, de donde el padre es originario. Sí, con el padre Jesús Fernández. Con el padre párroco. Jesús Fernández, que después fue mi párroco, padre. Sí, se fue para allá. Se fue para mi parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y mi párroco, que era el padre Parra, se fue como párroco de la Asunción. Los dos en gloria de Dios estén, y que Dios les pague todos los trabajos que hicieron y toda la formación que de alguna manera nos dieron, sobre todo a mí el padre Parra, pero también el padre Fernández. Muy bien, y bueno, tenemos ya ahí el 27 el padre Adolfo Cervantes Salazar y el 28 Javier Barragán Pérez, a los que les mandamos un cordial saludo, y por ahí me prometieron las mañanitas, que vengan las mañanitas. Felicidades, padres. Felicidades, Irene. A ver qué nos invitan, ¿no, padre? Sí. Oye. Y otra para decirte
Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Muchas gracias porque están con nosotros. Hemos dado un repaso a los grandísimos santos de este mes, al menos de esta segunda etapa del mes de septiembre. Hemos saludado también a nuestros hermanos sacerdotes que cumplen años. Y bueno, Padre, yo creo que tenemos un tema importantísimo, que es el tema de la Biblia. Como tú sabes muy bien, estamos en el mes de septiembre, ya estamos llegando al final del mes de septiembre, pero en la Iglesia Universal el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Todos los días lo son, todos los meses lo son, eso lo sabemos, pero la Iglesia quiere enfatizar de una manera más especial, a la luz de la grandeza espiritual de ese gran santo San Jerónimo, un hombre al que le debemos tanto. Necesitaríamos un programa para hablar de todo lo que hizo, de todo lo que le debemos a San Jerónimo, ¿sí? Entonces es el mes de la Biblia. Yo así te preguntaría, me voy por lo pastoral, me voy por lo cotidiano. ¿Por qué? Porque tú y yo, por gracia de Dios, estuvimos como párrocos en Cocotitlán, y ahí yo encontré lo que tú hacías en este mes de septiembre. Cuéntales aquí a todos los que nos escuchan alguna de tus actividades pastorales que haces para potenciar, para dar a conocer, para entronizar la palabra de Dios en este mes de septiembre, mes de la Biblia, Padre. Sí, allá en Cocotitlán, como bien apunta el Padre Juan, realizábamos el mes de la Biblia, visitando casa por casa para entronizar la Biblia. Entonces cada día íbamos designando una calle, y entonces invitamos a las familias a que pusieran en la puerta de su casa un altarcito con la Sagrada Biblia. Algunos ponían su agüita bendita, siempre buscan la bendición del agua bendita, y alguna imagencita. Entonces llegábamos, los saludábamos a la familia, les hacíamos notar esto que es el mes de la Biblia, le leíamos el pasaje de la Sagrada Escritura de la carta a los Hebreos, donde les decía yo que la palabra de Dios es viva y es eficaz, o algún otro tema, otra cita. La palabra de Dios es, por ejemplo, ¿verdad?, del Evangelio de San Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hacíamos una pequeña oración, tomábamos la Biblia, y en algunos hogares, no en todos, entrábamos y la entronizábamos en su altarcito. Sí. La ventaja que tenemos es que aquí en nuestras casas, bendito sea Dios, todas las gentes materialmente tienen un altarcito, ¿no? Entonces eso favorece que se pueda entronizar con belleza, con devoción, la Biblia en cualquier casa, ¿no? Sí, y entonces ya se quedaba la Sagrada Escritura, invitándoles, léanla, medítenla, hagan la oración, guárdenla, pero no en su ropero, sino guárdenla en su corazón. Ahí, donde la puedan ver, ¿no? Que quede abierta, siempre que esté abierta. Y eso pues ayudó mucho, porque muchos hogares tienen la Biblia, pero no la tienen como el centro de su hogar, de su familia. Entonces miren, Dios nos habla, guárdenla, ténganla presente, lean un pedacito. Y es la invitación a la comunidad a que, entronizando la Biblia, le demos el lugar que le corresponde. Fíjate que a mí me gustó mucho eso, porque de alguna manera yo empecé a darle forma en Cocotitlán, así viendo lo que tú habías dejado, añadiendo alguna cosita, pero me gustó eso, y después yo me puse a pensar, verdaderamente este momento, este mes de septiembre, este acto de fe y de fraternidad y de pastoral, nos permite, así tal cual, te voy a ir a leer la Biblia. Vamos, mejor, más que yo te voy a ir a leer la Biblia, vamos a escuchar la palabra de Dios, tú y yo, en un momento, aquí donde vivimos, aquí donde tú vives, aquí donde caminan tus vecinos, aquí en la calle, vamos a leer la palabra de Dios, que sea ella como una gotita que cae y que nos bendice, porque la palabra de Dios resuena y entonces hace su gracia. Entonces bendecimos la fachada. Yo te diría que a veces hasta siento la dificultad, porque la gente tan buena, ya después quiere ahí que le bendigas la casa,
no solamente el cuartito que está haciendo y el carrito que está de una vez ahí por ejemplo, te digo, ahorita estamos haciendo lo de Gucci y bendito sea Dios, está habiendo una respuesta maravillosa, por más que le queremos dar celeridad, no, porque son muchísimas casas. Empezamos más o menos poquito antes de las 5, terminamos cuando bien nos va 8 y media, pero hoy nos dicen que la calle va a estar un poco más larga, así que va a ser algo en ese sentido difícil. Somos dos los que vamos, el diácono y yo. El padre Toño se queda en la parroquia confesando, porque no quitamos las confesiones, no quitamos la misa o la misa que hubiera en una capilla, y es una actividad hermosa, porque fíjate que yo, por ejemplo, ¿sabes lo que hago? Agarro previamente agarro, por ejemplo, ahorita el Evangelio de San Mateo, escojo todos los textos de acuerdo al recorrido del Evangelio de San Mateo, en todos aquellos donde Jesús sale al encuentro, que va por la orilla, que dice que nosotros somos luz y sal, que entra a la casa de alguien, que entra a la casa de Mateo, que elige a fulanito, que elige a sutanito, y voy leyendo esos textos y recorro todo el Evangelio con esos textos, visitando a la gente. Y yo a veces le digo, miren, vean a Jesús, que él sabía predicar en la sinagoga, sabía predicar en el templo, pero salía a recorrer toda la playa y sabía predicarle a los campesinos y sabía predicarle a la gente y meterse a la... ¿Cuántas veces? No me vayas a robar ¿cómo se llama? El proyecto, porque hasta dije, esto da para el año que viene hacer unas meditaciones breves precisamente para estas visitas, de todas las veces que Jesús entra a una casa, que lo invitan a una casa, que entra a una casa, que se autoinvita, etcétera. Y yo creo que es una delicia ver a Jesús cómo reacciona, cómo convive dentro de una casa. Desde que se autoinvita con Saqueo en el capítulo 19 de San Lucas, Saqueo, bájate porque hoy yo quiero irme a hospedar a tu casa. Él se autoinvita. Desde que tiene sus amigas y Marta lo invita y él accede y va con Marta y María, y de repente se arman los trancazos, los balazos, porque Marta piensa una cosa, María piensa otra cosa, y cómo Jesús tiene que intervenir y actuar ahí. O para mí, que se me hace un santo escándalo, por así decir, no cuidó las formas cuando aquel fariseo Simón, que lo invita a su casa y lo quiere dirían por ahí, para guachar, ¿no? para verlo cómo actúa y criticarlo, y esta pobre mujer que va y lo toca y lo besa y se arma el escándalo, y él piensa, si fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Y Jesús, con toda tranquilidad, deja hacer a esta mujer, deja que el otro piense también, y en su casa y en su cara le dice todo lo que sabemos en ese momento. Es una maravilla, ¿no? O sea, nada más cuanto la riqueza de Jesús en la casa de alguien. Sí, también con la casa de Mateo, en la casa de Pedro, que también va. Y si eso es abrir las puertas, como dice el Papa, ¿no? Salir y entrar, ¿no? Porque también tenemos que entrar en las casas. Eso ayudó mucho, y al final se tenía la Santa Misa. Sí, exactamente, al final con la misa. Concluíamos dando gracias a Dios con la palabra que llevarán su Biblia, y el final del recorrido de la calle, un momento también de la vivencia eucarística, y esto nos dejaba a todos con la cercanía de saber que Dios está presente, nos habla y está aquí. Tenemos su palabra, la dejó escrita para que no se nos olvide, la dejó escrita para que en cualquier momento podamos acceder, y que la tenemos en casa. Fíjate que yo exactamente le decía, yo mismo como cayendo en cuenta, te lo digo así sinceramente, como yo cayendo en cuenta, y les decía a la gente, o les digo a la gente, no crean que ahorita yo vengo aquí porque les doy una pequeña microhomilía, ¿sí? Después de leer la palabra de Dios, le digo, no, nosotros vamos con micrófono, hermano, cantando y demás, y les digo, no crean que yo aquí ahorita vengo porque se me ocurrió hacer esto, a mí me gusta hacer esto. No, Jesús lo hacía. Jesús mandaba a sus discípulos a caminar, a predicar. Él salía, iba a donde trabajaban, recorría el mar, los campos, donde sea. Él entraba a las casas, como lo estamos leyendo ahorita, etcétera. Le digo, por eso nosotros, el padrecito lo tiene que hacer, la religiosa, el seminarista lo tiene que hacer. Ustedes habrá un momento que vayan a la casa de Dios, que bueno, pero
nosotros también debe haber algunos momentos que vayamos al encuentro de ustedes, así como Jesús lo hacía, porque esto es evangelizar, esto es evangelio y esto es evangelizar, ¿no? Y yo lo decía, créeme que tenemos que buscar cómo hacemos para que esto caiga también a nuestros santos padres, sí, para que lo vean como parte natural, como parte normal de la evangelización. Porque yo, no sé, tú dime, aquí di a nuestros santos padres, ¿cómo ves? ¿Cuántos lo harán en nuestra diócesis? Y en las otras no lo sé. Sí, en la diócesis son pocas las parroquias que tienen presente desde que es el mes de la Biblia, que hay que no solamente hacer algo, sino potenciar y proponer, porque en algunas parroquias pues este mes pasa desapercibido. Sí nombran el mes de la Biblia, pero no hay algo que realmente nos haga vivir, que es el mes de la Biblia. Sí, si al menos tuviéramos algún signo, yo por ejemplo, no sé tú cuál tienes en tu parroquia, pero en la parroquia, fíjate, te cuento una anécdota rapidito, ¿no? Yo quedé gratísimamente impresionado en varias parroquias, sobre todo alguna de Roma, pero también del norte, cuando yo estuve estudiando en Roma, sí, y en Italia, por eso también estuve en algunas parroquias de Milán, como algunos padres, yo digo benditos padres, ¿sabes qué tenía? En la entrada de la parroquia tenía la Biblia abierta en el Evangelio del día, ¿sí? Para que cualquiera que llegara, casi yo decía, sírvase usted, casi mi mentalidad era así, sírvase usted, lea, ahí está el Evangelio del día, si gusta meditar, si gusta leerlo, ahí está, y se me hizo un gesto muy hermoso. Nosotros tenemos igual en una vitrinita iluminada, adornada, la palabra de Dios abierta durante todo este mes, de una manera enfática, para que la gente pueda saber y decirles nosotros, y hasta nosotros recordar, mire, estamos en el mes de la Biblia, ¿no? ¿Tú tienes algún otro gesto, adorno, por ejemplo, a oraciones? ¿Qué recomiendas a la gente, a nuestros hermanos sacerdotes? Pues yo mandé a hacer una Biblia grande, pues de madera, y copié en grande la página primera del Evangelio de San Juan, para que estuviera ahí. Entonces llegan y estaba el prólogo del Evangelio de San Juan. Perfecto, sí. Son muchos pequeños signos, pero que nos pueden ir ayudando en este mes, ¿no, padre? Sí. No, y que pase desapercibido. La pregunta decía, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es esto como presbiterio, en los decanatos, que no se nos pase, ¿verdad? Hablarlo, considerarlo, hacer propuestas. Hay algunas como estas propuestas que alguien se una a esas, ¿verdad? Cada uno va organizándose, pero yo creo que esto podría ayudar mucho a que nuestras comunidades reconozcan la presencia de la palabra de Dios y sea su alimento, como dicen, ¿no? Que sea alimento, que sea luz, que sea lo que nos vaya guiando, pues la palabra de Dios pues no pasará, siempre será viva, eficaz para todos nosotros. Muy bien, y yo creo que ya para ir entrando, porque ya tenemos varias cuestiones pastorales que yo creo que interesan muchísimo, varias cosas acerca de la Biblia, pero yo no quisiera que entráramos ya un poco directo. Primero que nada, darle gracias a San Jerónimo, porque es San Jerónimo al que le debemos la Biblia tal como la tenemos en nuestros días. Por supuesto, la Biblia es la palabra de Dios, y entonces por eso es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se le dio a unos hombres, y esos hombres la escribieron, hombres y mujeres la vivieron y la escribieron, y ya veremos si en un momento cómo se escribió la Biblia y todo eso, pero rápido diciendo esto, yo les digo que la palabra de Dios se escribió en 3 lenguas. La primera, la principal, fue en hebreo, ¿sí? Se escribió en hebreo, todo el Antiguo Testamento, algunos textos de Daniel y de textos por ejemplo, de Job, del libro de la sabiduría, se escribieron ya en griego inclusive, y también en algunas partes en arameo. ¿Sí? Pero en general, un 90 y tantos % se escribió en arameo, en hebreo. Cuando San Jerónimo
estamos hablando a inicios del siglo IV, el Papa Dámaso le encarga que haga una traducción. Los evangelios fueron escritos en griego. Todo el Nuevo Testamento se puede decir que ya fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el primer siglo, del tiempo de Jesús y en los años que corrían, el griego era la lengua oficial. Era la lengua, si bien los romanos dominaban, ve el poder que tenía la cultura griega, que todavía los escritos oficiales, la misma cultura refinada, pues era en griego, el comercio era en griego, y por tanto los evangelios que querían darse a conocer al mundo se escribieron en griego, en un griego que se le ha llamado de una manera muy característica griego koiné. ¿Qué es el griego koiné? La palabra koiné quiere decir común, ¿sí? Quiere decir sencillo, ¿sí? Inclusive tiene una connotación de vulgar corriente, ¿sí? Pero no en este sentido. En este sentido simplemente es un griego que se puede entender, ¿sí? Es el griego que habla la gente. Ese es el griego en el que se escribieron los evangelios. También tenemos algunos escritos del Nuevo Testamento, San Lucas, Hechos de los Apóstoles, la carta a los hebreos, que tienen un griego que ya raya, si no en lo refinado, en lo difícil, en lo complejo. Es un griego especial. Pero a todo lo que voy es que todo el Nuevo Testamento escrito en griego, después, 2 siglos después, poco más, era necesario, cayó en desuso el griego y se impuso el latín. Y entonces es aquí cuando entra nuestro San Jerónimo. El Papa Dámaso le encarga que haga la traducción, que haga la sistematización también de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que lo traduzca ya oficialmente en latín. Ya había, padre, en ese momento muchos intentos que se habían hecho de traducir del hebreo al griego, del griego al latín, ¿sí? Pero es San Jerónimo el que, ya nada más imagínate el conocimiento que tenía. Era un políglota natural consumado, sabía perfectamente el hebreo, sabía perfectamente el griego, sabía perfectamente el arameo, ¿sí? Y entonces con este conocimiento el Papa Dámaso le encarga que haga la traducción oficial, podríamos decir en ese momento, de la Biblia, que la vaya sistematizando y que toda quede oficialmente en latín, ¿sí? Y eso fue una traducción descomunal. Imagínense a un hombre consagrado hacer una traducción de toda la Sagrada Escritura del griego al latín, con el conocimiento previo del hebreo. Lo que dicen es que inclusive San Jerónimo vivió en Jerusalén y convivió con muchos rabinos del tiempo, a los cuales se supo ganar para también aprender de ellos el hebreo, las costumbres. Se dice que inclusive por reverencia a esos grandes maestros que le abrieron también, diríamos, su corazón, sus conocimientos y demás, él no tradujo algunos escritos que se llaman deuterocanónicos, es decir, escritos del Antiguo Testamento, por ejemplo, que los hebreos judíos no aceptaban como sagrados, sino como libros históricos, libros devotos, libros piadosos, pero que a la postre la Iglesia Católica sí aceptó como sagrados. Estos libros pues son, repito la palabra, los deuterocanónicos. Si ustedes van a una Biblia protestante, la característica va a ser esa, que no va a tener estos 7 libros del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos, ¿cuántos libros del Antiguo Testamento? Tenemos 46. ¿Cuántos tiene la Biblia protestante? 39. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Tobías, Judíete, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría y 1 y 2 de Macabeos no aparecen. Son libros que ellos, a semejanza del canon judío, de los libros que aceptaban los judíos como sagrados, ellos no aceptaron estos 7 libros y nosotros sí. Pero aquí está la grandeza, he hecho un poco la vuelta, pero aquí está la grandeza de San Jerónimo, que él le da este trabajo tan grande, padre, de hacer una traducción y a su traducción de toda la escritura se le va a llamar la Vulgata, porque hizo
una traducción que vulgarizó, es decir, popularizó todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, y lo puso asequible a la gente que en ese tiempo ya hablaba latín. Yo creo que tu padre también has escuchado. ¿Qué nos puedes decir también acerca de la obra de Jerónimo y la grandeza, la espiritualidad de San Jerónimo? San Jerónimo, pues mire, el Papa le encarga la traducción. Él se va a vivir a Belén, junto a la cueva de Belén, y ahí vive. Ahí hace su vida de asceta también, y el estudio de la Sagrada Escritura, que como dice el Padre, fue una obra monumental que hasta el momento nosotros reconocemos, y bueno, todos lo reconocen, su obra que realiza, el ir haciendo asequible para en ese momento a los fieles que tenían sobre todo la lengua latina, que era la más popular, la más extendida, y pues él hace esta traducción, la Vulgata, que durante 15 siglos estuvo vigente. Exactamente. 15 siglos en la historia de la Iglesia era como que la versión oficial, llamarnos así, en donde esa era la traducción más reconocida, en donde no solamente era la inspiración divina que hablaba, sino también el modo de hablar que San Jerónimo había traducido, que se hacía presente en la vida de la Iglesia. Déjame decirte nada más un detalle. En tiempo de Jesús, antes de Jesús, mejor dicho, la Biblia fue escrita en hebreo, ya dijimos. Cuando se empezó a traducir en griego, el mismo problema, padre. Muchos no querían que se tradujera del hebreo al griego. ¿Por qué decían? No, el hebreo es palabra de Dios, es una lengua inspirada, es el recipiente que sí puede contener la Sagrada Escritura. Cualquier otra lengua va a ser como un recipiente que ante echarle lava, la palabra de Dios como si fuera lava, se la echas en un recipiente de plástico, ¿qué va a pasar? Se va a desintegrar. El griego no es capaz, ninguna lengua es capaz de contener el mensaje de Dios, y por eso no quería que se tradujera. Se tradujo. Tendríamos que hablar de por qué, quién, cuándo, cómo se tradujo en el siglo III antes de Cristo en general, en Alejandría, Egipto, por una comunidad alejandrina judía muy potente, que decía, aquí ya no nos queda más que traducir, o nos quedamos sin la palabra de Dios. Y tradujeron. Así, y hay hasta libros apócrifos que nos hablan piadosamente de cómo se hizo toda esa traducción. No nos metemos ahí porque no nos da tiempo, tendríamos que meter a esto un espacio, pero lo mismo pasó con San Jerónimo en el finales del siglo III y principios del siglo IV. También muchos se oponían a que esa traducción fuera viable. Lo importante fue que después, cuando se hizo la traducción, tardamos, como tú bien dijiste, 15 siglos con el latín, que después, no solamente en la Sagrada Escritura, padre, sino en la liturgia. El gran problema del Concilio Vaticano II, entre otros muchísimos que tuvo, va a ser que cuando dijo, pues vamos a que la palabra de Dios sea la misma misa, todos nuestros sacramentos se puedan decir en español o en la lengua vernácula, es decir, en alemán para los alemanes, en italiano para los italianos, y español para los mexicanos o de España. Fue un escándalo para muchos, padre. Tú sabes muy bien que hasta el día de hoy todavía tenemos algunos que se aferran no solamente a la misa antigua, sino a la misa en latín. Los tradicionalistas. Los tradicionalistas, padre, exactamente. O sea, simplemente esto para que veamos sí la importancia de San Jerónimo y todo lo que repercute, sí, que una lengua, la cultura y toda la obra de un gran santo también. Muy bien, ¿alguna cosa aparte antes de que entremos al corte? En la traducción se busca la fidelidad, y algunos, como dice el padre, pensaban que el idioma no es tan fiel, otros la comprensión. Entonces tener que ver por un lado la fidelidad a la palabra y por otro lado también al mensaje, que sea fiel y a la vez comprensible, y que a algunos se les es imposible, no se puede. Y de ahí precisamente van a venir porque tenemos una de las preguntas que nos hacían por ahí: ¿por qué hay tantas traducciones de la Biblia? ¿Por qué tenemos tantas Biblias? ¿Por qué no hay una sola? Diríamos, ahorita lo comentamos. Claro que sí. Gracias.
Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, estás derramando la unción aquí, 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 Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Síguenos en Facebook Diócesis Valle de Chalco, Twitter @_Chalco y en nuestra página diócesisvalledechalco.org.mx. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Diócesis de Valle de Chalco. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo.
Muchas gracias a todos por continuar con nosotros, muchas gracias por los mensajes, los saludos, las felicitaciones, algunas preguntas que nos están haciendo. Vamos a tratar de responder a algunas de ellas. Primero que nada, padre, yo quisiera que, así de rapidísimo, porque ya hablamos de tantas cosas y algunas que la gente quiere saber, están quedando ahí en el tintero. Mira, lo primero, yo quisiera volver a redundar, o no más que redundar, irme por las ramas, hacer otra digresión, pero fíjate que estando también alguna vez leyendo, me impresioné cuando pude leer las cartas de San Jerónimo y San Agustín. Yo te digo que pocas veces he leído escritos tan duros, tan claros, tan directos, en ocasiones tan agresivos, entre dos hombres que decimos son santos. Pues es que la santidad no quita la erudición, no quita el debate, no quita el saber defender la posición. Créeme, padre, que cuando todo empezó porque San Agustín cartea a San Jerónimo y le dice: tú que eres un hombre tan grande en las escrituras, traduce, por favor, ayúdanos en esta interpretación. Y el otro accede, ¿no? Pero San Agustín comete, valga la expresión, la pequeña imprudencia, después de decirle: no estoy de acuerdo cuando interpretas tal textos de Hechos de los Apóstoles. Y entonces el otro se molesta y le dice: mira, si tú crees que conmigo vas a encontrar a alguien con quien debatir, búscate otro, ¿sí? Yo no estoy para eso. ¿Sí? Tú te crees, ¿le va a entender? ¿Tú te crees mucho? Pues busca, tú trabaja, busca con otros, conmigo no, casi, le cuelga, gracias, le cuelga, no, y sigue, no nada más ahí se queda, sino 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas de ida y de venida, que uno se queda a la vez espantado, a la vez edificado. Así pelean, así hablan los santos, los eruditos, los sabios. Eso simplemente lo digo para que sepamos. San Jerónimo tenía la fama de tener un carácter fuerte, directo, tosco, en ocasiones irascible, ¿sí? Sí. Así que no era tan fácil hablar con San Jerónimo, un santo, pero a la vez un firme. Yo alguna vez leí y me gustó muchísimo que decía alguien: es que vivir con santos no es posible. Su radicalidad, su firmeza en ciertas cosas, los que les da por el ayuno, pues te matan de hambre. Los que les da por la erudición, te quedas atrás en su conocimiento y en su ciencia, y así, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es tan grande y le debemos tanto a los santos y tanto a Jerónimo. Bueno, y ya hice una gran digresión. Mira, nos preguntaban qué significa la palabra Biblia. Mira, trato de decirlo rapidísimo. La palabra libro en griego es biblos. La palabra biblion es diminutivo, ¿sí? Y de ahí es raro. Del diminutivo biblion viene Biblia, ¿sí? Plural. Es un plural diminutivo. Pues simplemente como detalle etimológico de la misma palabra, ¿no? Pero a lo que voy es propiamente biblos, estaba referido a decir sí libro, pero no libro en el sentido que nosotros lo tenemos, porque no existía el formato códice, el formato libro como lo tenemos actualmente. Más bien se refería al rollo, al papiro, ¿sí? A eso se le decía biblos o biblio, pequeños libros, biblio. Esto para que lo tengamos en claro. También la pregunta que nos hacían: ¿quién escribió la Biblia? Miren, resumiendo muchísimo también, hay algunos autores que sí conocemos casi a ciencia cierta quién los escribió. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, casi a ciencia cierta. Lean el Evangelio de Mateo y no dice yo Mateo lo escribí. Lean el Evangelio de Juan, de Marcos y de Lucas y no dice yo Lucas lo escribí, o aquí tenemos la firma de San Lucas, o aquí tenemos la firma de Santiago, etcétera. De la mayoría conocemos gracias a la vivencia, a la palabra de Dios, a la iglesia que nos fue transmitiendo que ellos sabían que este libro había sido escrito por Juan, por Santiago y demás. En el Antiguo Testamento pasa lo mismo. De la inmensa mayoría no conocemos quiénes lo escribieron a ciencia cierta. Algunos, por ejemplo, el de Isaías, es lo más probable es que sí es el profeta Isaías, y ni siquiera un Isaías de primero, Isaías segundo, Isaías tercero, Isaías, casi una escuela isaiana que termina, es muy largo el evangelio, el libro del
del profeta Isaías, también el del profeta Jeremías. Pero algunos libros, por ejemplo, el Pentateuco, ¿sí? Que son el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio a lo largo de la historia de nuestra fe siempre se ha referido, siempre se le ha atribuido a Moisés. Que Moisés lo haya hecho, ya cuando lees los libros uno por uno te das cuenta que no es posible. Por ejemplo, el pasaje clásico que en el libro de Deuteronomio, cuando el mismo Moisés narra su muerte, ¿sí? Pues eso no lo pudo haber escrito Moisés, y es obvio, ¿no? Pero hace muchísimos libros, ¿no? Así que esto simplemente para que sepan, ¿por qué? En el Antiguo Testamento, en las culturas antiguas, no era importante el poner el nombre. Si tú lees el Evangelio de San Mateo y lees el Evangelio de Marcos, ¿cómo inicia el Evangelio de Marcos? Evangelio de Jesucristo. Sí. ¿De quién es el Evangelio? Ya te lo está diciendo. Es de Jesucristo. Yo lo voy a escribir, y por eso oye el autor, no. El Evangelio es de Jesucristo, yo soy un redactor. Y si aparece mi nombre, sí o no, eso es indiferente. Es otra mentalidad, es otra forma de escribir, es otra forma de hacer, es otra mentalidad. Esto ¿por qué no firmaban sus libros? Pues porque no era la costumbre. A veces lo hacían, a veces no. Muchas veces no. No sé si tú quieras decir algo al respecto, mi padre. Sí, pues el autor principal es Dios. En el credo decimos que el Espíritu Santo es quien habló por los profetas. En la carta de Timoteo, 2 Timoteo 3:16, dice que toda escritura está inspirada. Exacto, sí. Inspirada por Dios. Y en 2 de Pedro 1:21 dirá que hombres inspirados por Dios hablaron. Entonces Dios es el autor principal que inspira y revela a ciertos personajes o a ciertas comunidades que lo ponen por escrito, pero siempre el autor principal es Dios, que revela, que inspira a hombres que en el lenguaje humano hacen presente esta palabra de Dios para que sea comprensible a todos nosotros. Precisamente por eso se le llama a ese hombre elegido. Seguramente habrá habido alguna mujer, no lo sabemos, te digo que no sabemos a veces ni quién, pero se le llama agiógrafo, ¿no? Es decir, escritor sagrado, escritor elegido por Dios para poner por escrito su palabra. Eso es para nosotros lo fundamental. Ya quién exactamente, pues nos gustaría, por un conocimiento, también una curiosidad intelectual, una curiosidad histórica, pero para nosotros lo importante es que la Iglesia nos garantiza, asistida por el Espíritu Santo, quiénes y cuáles libros fueron escritos, en los cuales quedó la palabra de Dios escrita. Sí, que están ahí indicados en el canon bíblico. Exactamente. Los libros inspirados, reconocidos por la Iglesia, que son libros sagrados, libros inspirados por Dios, que nos dan esa revelación para nuestra salvación. Muy bien, fíjate que también algunos preguntaban, nos hacían una pregunta, ¿en qué se escribió la palabra de Dios? ¿Cómo fue ese proceso? Y a mí me gusta resumir mucho diciendo que la palabra de Dios se escribió en todos los reinos minerales, vegetales, animales y todos los tomos. ¿Por qué? Porque al principio se escribió en piedra. Las tablas de la ley fueron escritas en piedra. Podríamos decir inclusive que a mí se me hace un invento maravilloso cuando se empiezan a escribir en barro. Hacían pequeñas cajitas, así como para cernir. Hacían lodo, ¿sí? Llenaban esas cajitas de lodo, de tal manera que quedara una tableta, escribían o inclusive hacían rollitos que después le hacían una figurita, una frase y lo pasaban por encima y entonces quedaba escrito ya en el lodo, marcado en el lodo, y así podían tener tabletas casi. Yo digo, esto es la imprenta. Sí. Esto fue un avance descomunal, porque ya no tenías piedrototas o en donde escribiste en una piedra, sino ya podías portar, cargar de una manera para ellos maravillosa, nosotros muy pesada y todo, pero eso nos dejó tantísimos ostraca, es decir, pedazos de palabra de Dios regados por muchísimos lados. Eso ya, por decir, el reino mineral, pero también fue el reino vegetal el que mandó ahí el papiro. Tú sabes bien, es una planta
Es una planta que para pronto yo siempre resumo, es un petatito. La planta se seca, se trabaja y después se teje como uno de nuestros hermanos, nuestros paisanos que saben hacer maravillas con la paja y con todo esto que se hace, petates y cestos y canastitas y todo eso, sombreritos y todo, exactamente hacían páginas. Las barnizaban, les hacían un proceso para que quedaran maleables, que no se rompieran a la primera, y ese es el papiro, padre, que se enrolla, que se hace un tubito y que se puede ya llevar de una manera muy, para mí, les vuelvo a decir, para mí eso ya en ese momento fue la imprenta, ya fue tocar cosas que hicieron avanzar a la humanidad, porque la escritura empezó a tener una importancia, una relevancia mayor. Y ya más adelante, a finales del siglo I, se va a descubrir el pergamino. El pergamino que ya va a ser hecho a base de animales. O sea, para pronto es una piel curtida. Exacto. Curtida muy bien, maleable muy bien, en donde se empieza a escribir y va a tener una ventaja grandísima, va a durar muchísimo más. Va a ser un material muy caro y por eso tenemos, y eso es también hermoso ver cómo se casa la ciencia al más alto grado con la historia y la arqueología y demás, porque por ejemplo hasta nuestros días han llegado esos pergaminos hechos de piel, de animal, y estos eran tan costosas esas pieles que tuvieron que ser muchas veces raspados. Se raspaban, es decir, se borraban y se volvían a reescribir para lo que querían. A esos documentos se les llama palimpsestos. La palabra palimpsesto quiere decir tallado, otra vez borrado, otra vez tallado, para reusarse, reciclarse. Lo maravilloso es que muchos palimpsestos, ¿sí?, son más importantes por lo que borraron que por lo que escribieron después. Hay algunos que tenían el Evangelio de San Juan del primer siglo, ¿sí? Y después en el siglo III, IV, V lo borraron porque ya no se veía, porque ya estaba viejo, y pusieron un canto litúrgico, un canto que inventó el padre Eugenio en ese tiempo, y ahora ¿sabes lo que hacen? No borran el cantito que tal monjecito inventó y lo pusieron ahí arriba, sino que por medio de rayos X y un sofisticado equipo, por medio de rayos X descubren lo que hay abajo. Sin borrarlo de arriba, descubren lo que hay abajo. Para que vean las maravillas, para poder estudiar o para hacer Sagrada Escritura. Muy bien, mi padre. ¿Algo más que quieras añadir de esto? Pues también es algo maravilloso la conservación de algunos de estos documentos tan antiguos. No tenemos una versión de la Biblia completa como hoy quisiéramos, ojalá la hubiéramos tenido completita, pero sí, a través de la historia se fueron recopilando y al momento pues hay muchos testimonios, papiros de un lado al otro. Los más importantes que tenemos pues son los códices, códice sinaítico, códice vaticano, códice alejandrino, que tienen gran parte de esta palabra de Dios, y lo que se encontró en el Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto en Qumran, que también se encontraron muchos de estos testimonios de la escritura de la palabra de Dios. A los cuales se les aplica eso que te digo de los rayos X y todo eso para poder descifrar todo lo que hay ahí. Sí, por eso si alguien quisiera decir, yo quiero, estará el original escrito como hoy nosotros concebimos lo que es un libro, pues es difícil. Sí, eso es muy importante lo que dices. Si alguno preguntara, oiga, y existe el documento, el Evangelio de San Marcos, escrito, salido de la manita de Marcos, de Juan, de Lucas, de Santiago, no existe ninguno. Que nosotros tengamos a ciencia cierta, mira, así escribía San Juan, esta es la letrita de San Pedro, no lo tenemos, tenemos copia de la copia de la copia, ¿sí? Y mediante técnicas que se llama crítica textual, se va armando, se va buscando el original de todas las copias, que son cientos y miles, de las copias que han llegado hasta nosotros. ¿Qué es la palabra de Dios que tú tienes en la Biblia? Es la reconstrucción, con mucha ciencia, con mucho arte, con mucha espiritualidad y grandeza de el original que se escribió de Juan, de Mateo, de Marco, de Lucas y todos los demás. Eso es lo que nosotros tenemos.
No me quiero que nos vayamos, Padre, sin responder también aquí a José Manuel Contreras López, dar gracias y un saludo a todos los que nos están escribiendo, y que nos dice, ¿qué significado tienen las palabras yavista, eloísta y sacerdotal? Rápidamente, son los nombres de Dios del Antiguo Testamento. Yahvé, ¿sí?, que es acaso el más antiguo de todos los nombres de Dios y el más importante. El Eloí, también es él, sobre todo, él quiere decir en hebreo Dios, y ya de ahí eloísta, ¿sí?, y sacerdotal. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué están yavista, eloísta y sacerdotal? Seguramente leíste una teoría que existe para explicar el origen de la palabra de Dios. Es decir, según esto, la palabra de Dios fue escrita en 4 momentos fundamentales, desde el siglo X en adelante. Casi en el siglo X se escribe la etapa más antigua, que es el yavista, el documento yavista. A los 8 siglos se escribe otra vez y se reescribe lo que ha sucedido nuevamente y se reinterpreta lo que ya estaba, y entonces surge el documento eloísta, y después el documento, 2 siglos después, del documento sacerdotal, y 2 siglos después el documento deuteronomista. Resumiendo, es una manera de explicar las diferentes etapas que pasó el Antiguo Testamento para ser escrito. En el siglo X, en el siglo VIII, en el siglo VI y en el siglo IV, V, por ahí se escribió el último documento. Entonces, son 4 grandes etapas de redacción. Esta es una teoría del famosísimo Wellhausen, ¿sí? Ya hasta al día de hoy ya no se usa para explicar el origen de la redacción de todo el Antiguo Testamento, pero fue muy importante en su momento para poder darnos una idea de ese proceso histórico redaccional. Así es. ¿Alguna cosa más, Padre, que quieras decir? Nos echan de esta cabina. Muy bien, bueno, pues agradecer y saludar a Ana Barrera, a Mayre Dávila, José Manuel Contreras, que nos manda esta bendición del libro de Números. Gracias. Sí. La que el día 1 del año leemos en la liturgia. Gracias a Parroquia de San Mateo Tezoquipan, Vidal García, Jade Juárez, saludos a Coco, Víctor Hugo Martínez, a Gustavo San Vicente. Gracias, Gustavo, te tenemos presente. A Jetsi Sánchez, a Ica Mendoza de Aidameca, Mayret Ávila, Ana Barrera, Waldo Díaz, Cecilia Gutiérrez, Mayret Ávila, Evelia Ortiz de Ozumba, gracias, y Lupita Martínez también de por allá por el Romo. Gracias. Y pues miren, aquí seguimos continuando. Si no, hay que invitar más al Padre Eugenio porque nos sube el rating, ¿verdad? Les damos un cordial saludo y las gracias a todos los que nos han escuchado. Como se dan cuenta, no vamos ahorita a hablar de todos los de la Sagrada Escritura. Podríamos hacer un programa después aquí con el Padre Eugenio y por ahí tenemos algún otro invitado para exponer ya con más detalle algunos puntos al respecto, pero por ahora creo que para dar gracias a Dios en este mes de la Biblia y darle gracias también a San Jerónimo por todo su amor, por toda su ciencia y por todo lo que nos dejó, pues creo que es más que suficiente. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias a todos, buen día, bendiciones. Pensando en todas las personas que no pueden asistir a la Santa Misa por enfermedad, la Diócesis de Valle de Chalco tiene la mejor opción. Todos los domingos en punto de las 8 de la mañana, la misa en vivo por Facebook Diócesis de Valle de Chalco. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Diócesis Valle de Chalco presentó Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Tejiendo Esperanza. Gracias por seguirnos. Te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga.